Bueno, Pavel, muchísimas gracias por estar en este nuevo programa de Entrevidas TV en Casa. Hola, ¿cómo estás, Mauro? La verdad, Un abrazo. un gusto grande hablar con vos. Voy a estar hablando con Pavel Oyarzún Díaz de este libro que me gustó mucho, El Paso del Diablo. De paso, quiero aprovechar para agradecerle a Cecilia de la editorial Ediciones IPS y a toda la gente de la editorial y a vos, Pavel, por esta oportunidad. Un gusto realmente. Mira, me sumo primero a reiterar mi gratitud para contigo, por esta oportunidad, ¿no es cierto?, de poder tener contacto con el público lector a través tuyo. Yo soy el agradecido, fíjate, de Nico, de Andrea, de Cecilia, de las personas que colaboraron en la edición de este libro, en la editorial IPS. Hicieron realmente un trabajo excelente y quiero destacar algo muy especial. Fíjate que en este contacto que partió en marzo, el libro apareció el 16 de abril en Buenos Aires, eh, no sé, se ha provocado hasta una relación muy hermanable. Yo me he sido beneficiado con la gran cordialidad de ellos. Imagínate, Cecilia Rodríguez, que es una narradora de gran categoría literaria, ¿no es cierto?, cuentista. Tuve la oportunidad de leer sus cuentos, me impresionaron, se lo dije, y que ella haya sido la editora de este libro, imagínate, qué lujo para mí, qué honor para mí. Entonces, estoy muy complacido de que El Paso del Diablo, que es mi primera novela publicada en Chile, era hace ya bastantes años, el año 2004, ahora esté a disposición del público lector en Argentina más encima. Para mí, como te reitero, es gratitud, es un honor también y espero que guste la novela. La Así que verdad que desde ya te agradezco además tus palabras. Así que, No, la verdad que a mí me gustó muchísimo. Ahora vamos a hablar de eso. Para el que todavía no te conoce en Argentina, bueno, vos sos poeta, escritor, sí, naciste en Chile, y está bueno sí. que también no lleguen otras voces, y sobre todo de Latinoamérica, acá en Argentina. Y me pareció bueno, un libro muy bien escrito, y no quería dejar pasar esto que decís, que es la tercera edición, ¿no? De este libro. Sí, La primera fue en el 2004 y es un libro que en realidad no pierde vigencia. El tema que tocas, para el que no lo conoce, bueno, es la huelga, ¿no? En Santa Cruz, donde el 90% eran chilenos. exacto, exacto. Mira, para mí es una sorpresa también, tú lo sabes, Mauro, uno no sabe qué vida o cuánto de vida tienen los libros que se publican, ¿no? Claro. A mí esta novela, El Paso del Diablo, solo me ha brindado satisfacciones. Para sorpresa mía, se ha reeditado, ¿no es cierto? Primero fue la editorial LOM Ediciones 2004, luego Entre Páginas, que hizo dos ediciones, y en términos concretos esta sería la cuarta edición. Y sigue siendo este tema vigente, es la huelga principalmente que se decretó por parte de la Federación Obrera en octubre de 1921, que tuvo aquel desenlace trágico con la intervención del ejército, la intervención del 10 de caballería al mando del teniente Héctor Benigno Varela, y todo esto que comenzó como un gran movimiento reivindicativo por una gran federación obrera como existía en aquel tiempo, de raíz anarcosindicalista, bueno, termina como terminó, ¿no? Con fusilamientos, con fosas comunes, un golpe que pretendió y no sabemos todavía hasta qué punto lo consiguieron letal para el movimiento obrero. Ese tema yo lo conocía ya como poeta, había trabajado ese tema, había trabajado el movimiento obrero patagónico fueguino, tanto de Patagonia chilena como de la Patagonia argentina. Entonces lo escribí con mucho sentido el compromiso, ¿no? Como escritor me refiero, tratando sí siempre de que sea una obra literaria de calidad, que no sea una caricatura, que no se caiga en dicotomías burdas, sino de que lograr transmitir aquella tensión que se vivía en esta confrontación, ¿no?, entre el ejército y los huelguistas. Sí, y es muy interesante esto que decís, ¿no? De lo que querés transmitir también digamos, en ese escape, ¿no? En lo que es el clima, Sí, el ambiente, también, bueno, los que terminan fusilando, cómo eran, ¿no? La crudeza que tenían. Eh, sí, y bueno, no hay que dejar de lado que, bueno, en realidad es sobre un tema real, vos ficcionaste,
y digamos, es un tema que no se toca en la Patagonia Rebelde de Bayer. Claro, claro, mira, exactamente. Por supuesto, el libro base es La Patagonia Rebelde de Osvaldo Bayer. Es Osvaldo Bayer quien comienza ya el trabajo de investigación sobre estos hechos en la década de 1960. Cada vez va adquiriendo mayor cantidad de documentación, de fuentes. Él hace un trabajo encomiable. Lo que yo hago como novelista, ¿no es cierto?, es precisa, y lo que es un poco la tarea de la novela, no es el trabajo de la investigación histórica específicamente, sino aquellos puntos que no están en la Patagonia Rebelde porque no podían estar, no hay testimonio de aquello. Entre eso el escape de Estancia Anita del líder máximo de la huelga, Antonio Soto Canalejo, que era el dirigente máximo de la Federación Obrera y que era, por supuesto, el mayor trofeo que buscaban las tropas. O sea, lo que ellos en el fondo lo que querían era tener a los líderes, Claro. los cuales fueron todos fusilados, por supuesto. Eran 13 en total, y, ¿no? Ah, 13 en total. claro. Y lo que ocurre, un poco lo que tú decías, lo que yo quise retratar allí es la tensión del momento, la tensión, aquel 7 de diciembre de 1921, la última asamblea de la última columna de huelguistas, en Estancia Anita, en Calafate, en la tarde-noche, donde ellos deciden si se entregan a las tropas, que estaban a 300, 400 metros de allí, o continúan con el movimiento. Soto Canalejo era de la idea, el gallego era de la idea de continuar con la huelga, como sea, a como diera lugar. La inmensa mayoría en esa asamblea dramática decide entregarse. Y Soto decide salir hacia Chile para luego volver, ese era su plan original, luego regresar y continuar con el movimiento. Entonces yo quise retratar esa tensión a través de esta persecución, de este contrapunto entre huelguistas y perseguidores, pero también la tensión entre el ejército. No hay que olvidar, fíjate, a veces se olvida de que los que fusilaban eran muchachos tan jóvenes como los huelguistas, o más jóvenes incluso que los huelguistas. Sí, Eran chicos de 18 años, sí, y de cómo orígenes eran, muy ¿no? humildes también. ¿Y cómo eran? No tenían Perdón. escrúpulos. No, es que, mira, ahí se provoca entre los propios obreros, porque hubo una huelga anterior en 1920, llegó Varela les concede la razón al movimiento obrero, concede que las huelgas se justificaban por las condiciones paupérrimas en las que laboraban, y cuando vuelve el 21, muchos obreros pensaron que venía ese Varela, pero un año después vuelve otro Varela, porque tiene otras órdenes, y las órdenes es aplastar el movimiento a como diera lugar, con ejecuciones sumarias, y él tenía la potestad. O sea, él tenía la vida y la muerte aquí de los obreros. Y eso los obreros no lo sabían. No tenían cómo saberlo tampoco. Pavel, ¿y cómo fue el proceso de escritura? ¿Cómo lo organizaste? Mira, te cuento, Mauro, yo creo que, bueno, tú eres escritor también, entonces, fue una novela que yo estaba convencido, yo la envío a la editorial Loma Ediciones convencido que la iban a rechazar, porque yo hasta entonces había escrito poesía. Yo comencé escribiendo poesía, llevaba cerca de 20 años, aunque no fui un poeta prolífico, sí me dediqué en exclusiva a la poesía, a pesar de que era un muy buen lector de narrativa. Y el Pavel, proceso fue... tu primer, digamos, libro, ¿no? Tu poemario es La Cacería, ¿no? Sí, sí. La Cacería es un libro, un pequeño librito de poesía, 20, 21 poemas que tienen que ver con el exterminio de los pueblos originarios en Patagonia y Tierra del Fuego, principalmente del pueblo Selknam, Huona, en Tierra del Fuego. Digamos que yo en la literatura no he ingresado por pórticos muy dramáticos, digamos, o directamente trágicos. Sí, sí, No, sí. no fue algo premeditado, son temas que llegaron, que a mí me interesaban. Y El Paso del Diablo hablaba de un tema del cual yo pensé, bueno, yo tengo que meterme como novelista también aquí, ¿no? Tengo que, como te decía, no cayendo en caricatura o en trazos gruesos, sino tratando de hacer literatura, Sí, tratando de hacer la es muy mejor interesante lo literatura a mi que alcance. decís, ¿no? Porque en ningún momento del libro del Paso del Diablo
que vuelvo a mostrar la tapa, me gustó mucho la edición también, y Sí, lo recomiendo mucho el libro, la verdad que es muy interesante. ¿Cómo manejás los climas? En ningún momento esto que decís, no hay algo grotesco o algo puesto, ¿no? Visceral a propósito, y transmitís lo que creo yo que esos huelguistas, ¿no? Sintieron en el momento que se escapaban. exacto. Ya de por No sí quise, el ambiente crudo, ¿no? Que había. claro, lo que intenté fue eludir los estereotipos, ¿no? El bueno muy bueno y el malo ya más perverso no puede ser, Claro. sino que esto es un drama humano, por supuesto que prevalece una lucha que es por justicia, ¿no? Que es por mejores condiciones de trabajo, que es tan larga en nuestra América, ¿no? Lo sabemos perfectamente, ¿no es cierto? Pero tratando siempre de verlo desde el punto de vista literario. Y como te decía, la paradoja para mí fue que yo pensé que este producto, mi primer producto narrativo, mi primera novela, bueno, no reunía las condiciones técnicas, pensé yo, y la envió a la editorial queriendo de que si ellos al rechazarla, que yo daba por hecho que la iban a rechazar, me dijeran por qué. Y en el fondo orientaran mi trabajo narrativo. Mi sorpresa fue mayúscula cuando me decían que me dicen, me contesta Paulo Lachevsky, el director de Lome Ediciones, fundador de la editorial Lome Ediciones en Santiago de Chile, me dice que le gustó la novela y quieren editarla. Ese es el sueño del pibe. Todo escritor, Ese es el sueño del pibe de escritar, todos ¿no? los escritores. Claro. Ah, Es sí. lo que todos los Ese es un sueño. Yo recuerdo ese día, Mauro, yo recuerdo el día en que leo el correo, en que lo leo en la biblioteca pública, ahí en Punta Arenas, en la biblioteca pública número 6, cuando veo que me contesta Loma Ediciones, yo digo, bueno, acá viene claro, ¿qué me dice? lo que tiene que ser. Claro. Ah, había que poner el pecho a las balas, digamos, en una metáfora que tiene que ver bastante con el libro. Y abro y me dice que no, que la han aprobado, y ese día yo lo recuerdo como un día felicísimo para mí. Y bueno, y se ha mantenido y todavía se lee en los liceos o en la secundaria en Punta Arenas, en Magallanes. Está esta edición en Argentina que para mí es un sueño también. Quiero mencionar a Ernesto Sipo, un compañero que trabaja, que es dirigente sindical, dirigente social en Río Gallegos, en Santa Cruz, que él pertenece a la Comisión de la Huelga, se conmemora este año, tú lo sabes, un siglo de ocurridos los hechos, y él le envía un archivo con mi novela a los chicos y amigos y ahora hermanos, sin duda, de la editorial IPS. Qué bueno porque te iba a preguntar cómo habías llegado, ¿no? A la editorial. Porque a veces para autores que están por ahí en otros países, a veces cuesta un poco publicar acá. Y al revés también pasa. Sí, cuesta, hay una suerte también a veces de aislamiento, ¿no? Entre un país o los escritores y escritoras de uno y otro. A mí me favorece de que yo vivo en Magallanes, que es la provincia más austral de Chile, que está muy unida a la Patagonia Argentina, ¿no? De hecho, hay más puntos en común con la Patagonia Argentina que con el resto del país. Entonces, porque tenemos un vínculo muy directo. Entonces, esta novela llegó a Río Gallegos. Claro. Se leía en Río Gallegos, la tenían compañeros, compañeras, incluso en algunos colegios de secundaria también se leía, por lo tanto, ese fue el vínculo que llega hasta la editorial IPS de El Feliz, para mí. Coincidencia, ¿no? Ah, excelente, excelente. Está bueno que por ahí se lea más acá en el país, ¿no? Y te quería preguntar cómo fue la construcción del personaje del gallego Soto. Mira, el gallego Soto fue un personaje, bueno, tú sabes, un escritora, queremos a todos los personajes en particular. Yo este personaje lo conocía, lo tenía allí, porque conocía el tema. Quise figurarme algo que es complicado, que cuando nosotros viajamos 100 años en reversa es complicado, ¿no? Nos tenemos que tratar de poner en la cabeza, en la conciencia, en los sentimientos de personas que vivieron 100 años atrás con ideales que hoy día parecen, ¿no es cierto?, ideales que no están tan presentes como estaban en aquel entonces, entre la clase obrera, me refiero. Bueno, y me imaginé un hombre muy joven, Antonio Soto Canalejo,
como lo dice su apodo gallego, nacido en el Ferrol, y él es dirigente de la huelga a los 24 años. Es un hombre joven, el huelguista, ¿no? El líder huelguista. Pero me imaginé a a un obrero muy consciente, con mucha convicción, con mucho sentido de clase, ¿no? Y a sus compañeros también, por lo menos los más cercanos. Y Soto Canalejo tiene que haber sido un dirigente, y los hechos lo demuestran, de gran persuasión. Y la Federación Obrera, porque imagínate tú que ellos, la inmensa mayoría de los trabajadores estaban afiliados a la Federación, y la inmensa mayoría de los trabajadores fueron a 2 huelgas generales. O sea, el nivel de persuasión que tenían estos dirigentes, que tenían que recorrer las estancias ganaderas que están ubicadas a una gran distancia unas de otras, y llegaban a los lugares de trabajo, a los galpones de esquila, ¿no es cierto?, a los lugares donde se reunían los trabajadores del campo, y el poder de convicción que ellos demostraban y de convencimiento que expresaban, tiene que haber sido superlativo. Bueno, y no hay que dejar pasar esto, ¿no? Que con 24 años era un líder, ¿no? Sí. Muy joven, entonces habla también de cierto temperamento. Bueno, son esas Era un marcas que hombre, fuiste tomando, ¿no? Para construir el personaje. yo fui tomando eso, claro. Claro. ¿Y saben qué me fijé? Bueno, esta técnica que yo creo que utilizamos todos y todas las que escribimos. Bueno, tú también te basas en compañeros que tú conociste también. Tú Claro. sabes, al final un personaje viene a ser, lo hacemos de retazo, de personajes que hemos conocido, de la historia, de lo que hemos leído, de los testimonios que hay sobre Antonio. La mayoría de ellas habla de su tremenda convicción y de su enorme poder de liderazgo que tenía, ¿no? Era realmente un dirigente muy carismático. Y la época, Mauro, la época era una época, era un polvorín ideológico, digamos, entre los trabajadores. Estaba el anarcosindicalismo, estaban las ideas socialistas, comunistas allí, ¿no? Muy presente en la clase obrera, sobre todo. La verdad que es para escucharte horas directamente, porque la pasión con la que hablas del tema me parece increíble. Es la misma pasión que transmitís al leer el libro, ¿no? Y por eso me parece que es un libro interesante para cualquier tipo de lector. Te quería preguntar, Pavel, ¿qué planes hay con el libro? ¿Hay alguna posibilidad de hacer una presentación, aunque sea a la distancia, algo virtual? ¿Están manejando alguna idea que tenga que ver con eso? Sí, a pesar de las circunstancias que todos conocemos, se quiere realizar incluso más de una presentación, fíjate. Ernesto, el compañero en la provincia de Santa Cruz, ya me habló de una presentación allí, en Patagonia, Argentina, y los chicos de la editorial, Nico y Cecilia y Andrea, también me han hablado de otra presentación virtual, por supuesto, lamentablemente. Sí. Ahora, si la suerte va de nuestro lado, ojalá, tú no sabes cómo quiero ahora ir y estar allí, ¿no es cierto? Y hacer una presentación, bueno, presencial, digamos, en ese caso. No, Pero sí, ya va a llegar ese va a minuto. llegar, sí, sí, este año es un año complicado para el mundo directamente, ¿no? No quiero dejar pasar, estoy hablando con Pavel Oyarzún Díaz, escritor chileno, y de este libro que a mí me gustó muchísimo, El Paso del Diablo, publicado por Ediciones IPS, que bueno, vuelvo a saludar a los chicos de la editorial. Pavel, me gustaría preguntarte para finalizar, ¿estás trabajando con algún proyecto nuevo? Con qué estás actualmente? Oye, mira, pasé por un bache creativo que son bastante jodidos, como se dice, ¿no? Porque no estaba trabajando en una novela, por lo tanto trabajé en ensayos sobre novelas que he leído. Volví a escribir poesía después de casi 2 décadas. El otro día estuve haciendo una selección, eliminé muchos. Algunos poemas no funcionaron, otros sí los rescaté. Y comenzó a crecer, tú sabes, el embrión de una nueva novela. Y Ah, eso me tiene muy entusiasmado. Quizás por eso estoy tan entusiasmado ahora también, además. ¿con algún Estoy tema, anotando, con estoy en algún esa tema, etapa. digamos, algún caso verídico? Hay de todo. Hay hechos, personajes que arrancan de la realidad. Esta vez la novela no tiene una connotación o un trasfondo, ¿no es cierto?, histórico-político, a pesar que también lo tiene, es imposible sacudirse de aquello.
Pero ahí estoy con la idea, fíjate, esta idea la tuve, me volvió, después se fue, después no me convenció. Y yo siempre le digo a los chicos, porque yo hago clases de literatura en la Universidad de Magallanes y hago talleres literarios, y a los chicos, a las chicas siempre le digo que muchas veces, cuando hay un proyecto que está allí, que quiere salir pero no puede, muchas veces tenemos que fijarnos en el narrador, que es importante. Claro. ¿No es cierto? Y tú lo sabes también. ¿Quién cuenta la historia? Claro. ¿Quién cuenta la historia? Y va a haber un narrador, va a haber dos, va a haber un cruce de narradores, va a haber contrapuntos, etc. Y eso me pasó. Mi problema era el narrador. Entonces lo cambié. Claro. Lo Claro, cambié. es muy bueno. Así que Sí. Y sí, después estoy buscar en la etapa, como te decía, embrionaria. sí, después buscar que el narrador, bueno, que sea verosímil, ¿no? Con lo que cuenta, la manera de hablar. Pavel, Sin vuelvo a duda. recomendar tu libro, un lujo, bueno, pueden comunicarse con la editorial seguramente, con Ediciones IPS. Bueno, te Sí. mando nuevamente un saludo a Cecilia y muchísimas gracias a vos. Para mí fue un placer esta charla y un gusto conocerte. Oye, absolutamente la gratitud y todo lo que tú has dicho es recíproco. Un gran abrazo para ti, Mauro. Gratitud permanente, constante. Y bueno, un abrazo, ¿no? Un abrazo compartido. Un Un abrazo abrazo grande y bueno, compartido. y cuando en algún momento estés por Argentina, seguramente brindaremos en algún evento literario. Ya va Lo llegando. mismo tú lo mismo tú, Mauro, si vas a la Patagonia Argentina, vas a la Patagonia chilena, a Magallanes, y bueno, y si yo ando por allá, dalo por hecho, que Sí, sí, ahí me seguramente, van a tener. seguramente. Realmente un placer, Pavel. Un abrazo grande. Para mí también. Gracias, un Chau, chau. abrazo. Hasta siempre. Igualmente.